Y hay... El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Analizar, fundamentar, reflexionar. Eso hicieron los grandes pensadores. Eso hacemos en la radio. Pensá en Sintonía, el programa de filosofía de Radio Universidad. La cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la Pero la belleza más elevada, el orden más elevado, es, por cierto, únicamente la belleza del caos, pues este es el comienzo de toda poesía. Superar el proceder y las leyes de la razón racionalmente pensante y transportarnos nuevamente al bello desorden de la fantasía, al caos originario de la naturaleza humana. Friedrich Schlegel, Conversaciones sobre la poesía, año 1800. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, gracias por estar ahí, empieza a ser a las 11 de la noche, te agradecemos que nos acompañes. Estás en Pensá en Sintonía, el programa Filosofía que va todos los jueves de 23 a 24 por FM Universidad 89.1. Recordad que es un programa de filosofía estructurado en los contenidos del manual de ingreso, pero por supuesto que vamos a tocar temas diversos, así que podés decirle a tu hermano, a tu prima, a tu tío que se junten al fogón a escucharnos, que van a escuchar seguramente algo interesante, ¿por qué no? Hoy nos acompañan Augusto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Martín Chicolino. Hola, ¿cómo andan? Y como invitado, Rafael Magnamara. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, buenas noches. Todos profes de curso y quien les habla, Andrés Dileo. ¿Cómo están todos? Bueno, hoy entonces tenemos un programa muy interesante sobre un tema que atrapa mucho, ¿no?, a nuestros ingresantes y de algún modo nos atrapa a todos, ¿no? Porque ¿de qué vamos a hablar hoy, Augusto? Vamos a hablar de mito y logos, que está más o menos en la primera parte del programa, del manual. Y ahí vamos a tratar de ver un poco cómo el manual lo va trabajando y después en la segunda parte vamos a derivar en algunas otras cuestiones. Muy bien, muy bien. Martín, ¿dónde nos pueden ubicar? ¿Cualquier cosa, preguntas? Nos pueden ubicar en Facebook, Pensá en Sintonía, en el mail, pensaensintonía@yahoo.com.ar, y también tienen que estar atentos porque ahí en el Facebook vamos a andar tirando unas consignas y va a haber algunos premios. Y así que estén atentos ahí. Estén atentos porque lo más probable es que sorteemos algún libro que es de editorial de la universidad, también escrito por profesores de la universidad. Así también te vas vinculando y sabiendo qué piensan los profes que tenés adelante tuyo. Bueno, en las cursadas. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar este tema tan interesante que es mito y logos? ¿Qué diferencias hay? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, primero vamos a decir las cosas más elementales o rudimentarias. Probablemente tengamos que reducir un poco algo, porque obviamente no podemos decir todo lo que dice el manual, esto no es una clase estrictamente, sino que es para acompañar y poder ayudar. Generalmente se dice, tradicionalmente, que hay una relación entre mito y logos como un cierto pasaje, como cuando uno dice paso de ciertas creencias, de ciertos relatos a cierto uso de la razón. O sea que mito estaría más ligado a... De hecho, las dos palabras griegas, mitos y logos, significan palabra, que después se derivan a pensamiento o relatos. Pero el mito fue quedando más como un relato o como una leyenda que tiene que ver con lugares extraordinarios, donde hay aparición de superhéroes, hoy diríamos de seres extraordinarios, donde la explicación del mundo, la explicación del origen de cualquier cosa que uno se pueda imaginar, por ejemplo, los mitos cosmogónicos, el origen del mundo, uno lo remite a un tiempo primordial, a un tiempo extraordinario, donde aparecieron seres que han creado o han aparecido con determinados poderes, tal vez uno diría sobrehumanos, obviamente. Mientras que el pasaje
a la razón, diría, bueno, suspendamos esas creencias, no necesariamente tendríamos que creer, a ver cómo fue creado el mundo a través de seres extraordinarios, de tiempos extraordinarios, tiempos donde no estuvimos, donde los tuvimos que construir, y pensemos en la razón. ¿Qué puede hacer nuestra razón? El logos como un relato también, o una palabra, pero que va a incluir las deducciones, los razonamientos, parto de ciertas verdades, trato de deducir otras verdades. Digamos que son como dos campos, dos mundos que parecen antagónicos, pero vamos a ver si nos queda como un espacio para ver si estos mundos, mito y logos, se cruzan, si uno anula al otro. Perfecto, perfecto. O sea que en el tema del mito habría una intervención divina. En la explicación mítica hay una intervención divina, sobrenatural, y en el caso del logos no habría una interpretación. Claro, una explicación lógica, digamos, no sobre habría. todo el tema del tiempo también, ¿no? Es un tiempo primordial, no sabemos qué pasó ahí en el origen, los enigmas del ser humano, y ahí la explicación es mitológica. Mítica, porque parecía que la razón no puede captarlo, ¿no, Martín? Y para introducir por ahí un poco lo que vamos a tratar con el invitado acá presente, podemos pensar también el ámbito del mito, con estas fuerzas extraordinarias de las que hablaba Augusto, como un campo de fuerzas poderosas, terribles, ¿no? Que se comportan de una forma no lógica, no. El ámbito de los dioses, el ámbito de la mitología en general son fuerzas que se comportan de una forma que uno no puede descifrar bien, ¿no? Están como, por decirlo de alguna forma, más allá del bien y del mal, ¿no? Son fuerzas que pueden salir para cualquier lado y pueden traer consecuencias imposibles de calcular, imposibles de calcular con el logos. Y eso lo podemos relacionar con lo que va a decir, lo que vamos a ver después en el segundo bloque. ¿Qué hacemos con ese campo de fuerzas? ¿A dónde va a parar? Etcétera, ¿no? Bueno, buenísimo. Y decime una cosa más, Augusto. Es que cuando hablamos de logos, en general obviamente es una palabra que muchos no quieren traducirla. Nosotros la traducimos por razón, pero hay muchos, digamos, que son muy quisquillosos para traducir las palabras griegas. Algunos no quieren traducir la palabra mímesis, algunos no quieren traducir la palabra usía, porque siempre al traducir uno deforma. Logos, si bien es razón, y nosotros lo tenemos en las palabritas de la ciencia, por ejemplo, tenemos biología, tenemos estudio del bios, estudio de la vida, claro. La hemos circunscripto a una cuestión netamente científica. La palabra logos se derivó a algo científico, pero es verdad que para los griegos a lo mejor era más que el aspecto científico. El logos significaba un equilibrio de la naturaleza, había un montón de cuestiones más para pensar la razón. Sí, exactamente. Sí, hay que tener hay que ubicarse, ¿no?, con los conceptos, porque muchas veces deformamos los conceptos porque bueno, tratamos de asumirlos con las cargas que tenemos actuales, ¿no?, con nuestras cargas teóricas. ¿Y hay mitos actuales? ¿Tenemos mitos argentinos? ¿Existe eso? ¿O tiene que ver con los griegos nada más? Se acabó. No, yo creo que sí. Creo que habría un montón de relatos donde nosotros en cada cultura tiene que apoyarse en esas construcciones, uno diría hoy en día con un término bastante postestructuralista, que es el fantasma o las fantasías. Claro. Determinadas construcciones sociales que hacen que determinados personajes sobrevivan al tiempo, intervengan en la historia al modo de los héroes antiguos como seres sobrenaturales, y la creencia en que ahí hay un poder religioso, un poder de creencias, un poder de lo que sea, pero un poder. Muy bien. Bueno, no sé si Martín querías decir algo más. En relación a esto lo hablábamos un rato antes, seres que fueron en algún momento de carne y hueso, seres ídolos en algún momento, musicales, políticos, sociales, que tuvieron, como decías vos antes, alguna muerte trágica, y eso es casi una garantía, ¿no?, para que ubiquen un lugar de fantasía y de identificación popular, masiva, y que tienen un poder tremendo, igual que lo que hablábamos antes cuando hablábamos del mito. ¿Y alguien escribe un mito? ¿Cómo se compone un mito? ¿Cómo nace un mito? ¿Cómo llega, por ejemplo, cómo llegamos hoy a tener un relato de mito, que es famoso Edipo, por ejemplo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo nace? No, generalmente cuando hablamos en la antigüedad, inclusive previo a la escritura, hablamos de tradición oral. Como también en los poetas, muchos de los cánticos, muchas de las cuestiones que uno lee hoy en la Biblia, en los poemas antiguos, poemas de Gilgamesh, los poemas acádicos, Sumer, son todos poemas que se transmitían cantando, inclusive. La tradición oral los hacía, la poesía era fundamentalmente cantada. O sea, eran como los trovadores que iban
de lugar en lugar, hoy diríamos de bar o un pub o una pulpería, iban cantando y transmitían las historias oralmente, o sea que si se escribían después. Claro, como la Ilíada, ¿no? La Ilíada o la Odisea se escribió de esa forma, o sea, también se pone en duda si Homero existió, así que el gran poema griego no se sabe si fue escrito por Homero o si fue realmente escrito por alguien que recopiló esa tradición oral, ¿no? De hecho, la palabra salmo que nosotros tenemos religiosamente significa textos para ser cantados. Exactamente. Bueno, la Ilíada se divide en cantos. En cantos, ¿no? por Canto supuesto. primero, canto segundo. Sí, siempre me llamó la atención cuando se decía, y el poeta cantó. Claro. ¿No? Pero como el poeta no canta, ¿no? Claro, pero la idea de la poesía, en la antigüedad, en el mundo clásico, la poesía era cantada. Y habría que ver grados de improvisación también. Nosotros tenemos acá las famosas payadas. Claro, exactamente. Donde se cantaban. El Martín Fierro, obviamente. El Martín de... Fierro está previsto para ser cantado. Claro. Y no está mal decir que parte de las cosas del Martín Fierro han sido bastante mitológicas. Por supuesto. No, por supuesto, yo digo, tenemos ahí el mito de Fierro, ¿no? Tenemos el de Martín Fierro, tenemos un mito gaucho, por supuesto. Gaucho. Digo, hay un textazo de Carlos Astrada que habla de estas cosas, ¿no? Como fundacional de la cultura argentina, ¿no? El mito gaucho y el poema Martín Fierro. ¿Qué haría? O sea, la pregunta es, si existió Martín Fierro, y uno dice, bueno, no, Martín Fierro no existió, pero gauchos así, claro. No te quepa la menor duda que existieron. Sí. ¿Viste? Ese es el tema, ¿no? Y bueno, fue la pluma de José Hernández que pudo recoger toda esa tradición que se estaba gestando en Argentina, para reflejar las injusticias de los gauchos, que le estaban haciendo los gauchos, por supuesto. Muy bien. Estamos en Pensá en Sintonía, acordate, hoy es un programa extraordinario con Augusto Romano, Martín Chicolino y invitado Rafael McNamara, quien te habla Andrés Dileo, Matías en el control, que nos hace que redondeemos. Y nos pueden encontrar, ¿dónde, Martín? En el Facebook, Pensá en Sintonía, nos pueden buscar ahí, por mail, nos pueden mandar preguntas, consultas, ideas, absolutamente cualquier cosa, pensaensintonía@yahoo.com.ar. Y el tema otra vez, lo vuelvo a repetir, la consigna en Facebook, porque se pueden ganar un bello regalo. Un bello libro, muy bien, un bello libro. Bueno, quédate ahí, nos vamos un corte y ya volvemos. Pensá en Sintonía. El programa de filosofía de Radio Universidad. Todo hombre es mortal. Sócrates es hombre. Por lo tanto, a Sócrates le gusta el dulce de leche. Pensá en Sintonía. El programa de filosofía de Radio Universidad. Muy bien, continuamos en este segundo bloque de Pensá en Sintonía, un bloque que nosotros lo llamamos Algunas Razones para Dar. Es un bloque en donde proponemos un invitado, tratamos de abrir el programa, ya sea con un invitado, como el caso ahora que está Rafa acá con nosotros, o si no, trae preguntas que generalmente nos formulan los alumnos. Y hoy, por suerte, está con nosotros Rafa, que a quien le vamos a hacer algunas preguntas sobre qué tema trajiste, Rafa, para hablar. Bueno, para seguir con el tema de hoy, ¿no? Con Mito y Logos, plantear algunos problemas, como decía Augusto, ¿no? Al principio, problematizar un poco esa oposición, ¿no? Y después pensarla, digamos, contemporáneamente como se piensa, no solo en filosofía, sino también quizás en el arte, en el cine y demás, ¿no? Entonces, digamos, de entrada Augusto planteaba, ¿no? Esta pregunta, ¿no? Nosotros acostumbramos a estudiar mito y logos como dos conceptos casi opuestos, ¿no? Como si fueran dos mundos, ¿no? Diferentes. El mito, como decía Augusto al principio, haciendo referencia a un tiempo primordial, a un tiempo originario, ¿no? Y demás, contrapuesto al logos, que sería el lenguaje racional y lógico, ¿no? Como viene la palabra logos. Entonces, bueno, una pregunta que uno se puede hacer es, bueno, pero ¿cuál es el vínculo, si es que hay, ¿no? El pasaje, como decía Augusto, hay un pasaje del mito al logos, siempre hablamos de pasaje. Bueno, ese ámbito del pasaje es el lugar intermedio. Se puede pensar, existe, hay alguna comunicación entre esos dos ámbitos. Claro. Puede ser alguien puramente lógico, puramente mítico, ¿no? No sé, ¿no? Claro. Me parece que participamos más de los dos, ¿no? Permanentemente. Exactamente, no podría decir que en la realidad que vivimos están los dos elementos, ¿no? Y bueno, y eso también aparece incluso en el manual cuando hablamos del mundo griego, decíamos que bueno, el mundo griego es un cosmos en el cual los dioses y los hombres interactúan, ¿no? Digamos, no son dos mundos separados. Claro. ¿No? Entonces una de las cosas que uno puede pensar es en cuáles son los intermediarios, entonces, ¿no? Entre un ámbito y el otro, ¿no? Así es.
Así es. ¿Y cómo podemos pensar esa posición intermedia? Bueno, de hecho, un autor importantísimo, obviamente, para nosotros, que es Platón, lo pensó, ¿no? Y a mí se me ocurría recordar un poco ese texto clásico que bueno, fundamental, ¿no?, de Platón, que es el Banquete. Así es. En donde él justamente trata de pensar en uno de los discursos, ¿no? Bueno, el Banquete, podríamos decir varias cosas, ¿no?, del Banquete. No vamos a desarrollarlo porque es un diálogo muy rico. Sí, claro, por supuesto. Es sobre el amor, es un diálogo sobre el amor, nada más y nada menos. Exactamente, sobre el amor, ¿no? Y justamente plantea que ese espacio intermedio sería como ese espacio de Eros, ¿no? El espacio del amor, al menos en el discurso de Sócrates, ¿no? Porque es un diálogo que tiene varios discursos acerca del amor, y bueno, y en el caso del discurso de Sócrates, que por supuesto es el más importante para Platón, el que cierra el diálogo, aparece Eros, ¿no?, como esta figura intermedia, ¿no?, que conecta los dioses con los hombres, digamos, claro, ¿no?, que sirve de enlace, digamos, ¿no?, pero esos dos mundos, digamos, ¿no? Es una de las cosas que aparece como controversia en el diálogo, ¿no?, si Eros es un dios, ¿no?, y Sócrates dice que no, que justamente no es un dios, pero tampoco es humano, ¿no? Entonces está como con un pie en cada lado, ¿no? No es ni está totalmente de un lado ni totalmente del otro. Exactamente, está como en una zona intermedia en la que parece haber a veces como una confusión incluso, ¿no?, entre lo mítico y lo lógico, ¿no? Claro. Y lo notable es que ese lugar, ahí Platón lo plantea como el lugar de la filosofía, ¿no? Claro. El amor, la búsqueda, el deseo por esa belleza, por esa sabiduría que los hombres no tienen, que son propiedad de los dioses. No la tienen los hombres, la tienen los dioses, y cómo hacemos para saltar ese abismo, digamos, claro, ¿no? Entonces, ahí la filosofía como esta pasión que busca la verdad, como pasión que busca la belleza, aparece, digamos, como una figura intermedia también. Claro, ¿no? claro, algo que puede mediar esos campos. Sí. La filosofía sería eso, claro, qué interesante. Que justamente nosotros lo vemos también en el manual, en el texto sobre la apología de Sócrates, cuando Sócrates plantea la filosofía como una búsqueda de la verdad, y esa verdad la tienen los dioses, ¿no? Claro, por supuesto. Es necesaria esta figura que es como demoníaca en el sentido griego, ¿no? Es como un daimon. Un daimon, claro, un daimon. Un daimon que no es ni dios ni hombre, ¿no? Tiene Un características de las dos cosas. Es un ser contradictorio, un ser ambiguo, ¿no? Exactamente. Que está en el medio, ¿no? Y bueno, a mí me parece interesante que ese lugar sea no solamente el lugar de la filosofía, sino también el de la poesía en el Banquete. Lo que nos permite pensar nuevamente las relaciones entre arte, filosofía, ¿no? Digamos, cómo hacemos para pensar, cómo hacemos para plasmar eso que pareciera estar del otro lado siempre, ¿no? La verdad, la belleza en Platón, ¿no? Como esas ideas que están en un más allá, claro, cómo eso se presenta en nuestro mundo, de más acá, digamos. Claro, claro, yo creo que nos cuesta pensar estas cosas, porque vivimos en un mundo tan esquizofrénico, ¿no?, en donde la verdad es una noción epistemológica, la belleza es una noción estética, ¿viste? Sí. No, lo bueno es una noción moral. Entonces todo es escindido, todo está escindido, y es algo que es una locura actual, digamos, ¿no? Pero yo creo que los griegos, en el mundo clásico, es mucho más coherente que decir, bueno, lo bello, verdadero y bueno va todo de la mano. Puede haber algo bello y que sea falso. Eso que a nosotros nos parece tan obvio. Trascendentales. Claro, a nosotros que nos parece tan obvio, si uno se pone a pensar y dice, bueno, no, pero ¿cómo? No, tiene que haber algún tipo de armonía, no puede ser algo verdadero y feo. Entonces no es verdadero, ¿no? O sea, como hemos escindido tanto el mundo, también tenemos saberes muy aislados y a veces no podemos vincularnos con ellos, ¿no? Entonces, para los medievales eran los trascendentales, o sea, el ser supuesto. Es uno, bello. Ahora, le quería preguntar a Rafa... Por eso, perdón, me gustó, digo, para reforzar esto de Rafa, que decía, ¿no? Uno lee el texto de Platón y, digamos, la estética, la belleza, la verdad está todo ahí presente, digamos, ¿no? Uno lee un texto quizás más de la modernidad y son textos mucho más duros, ¿no? De la filosofía misma cambia, ¿no? Pero ahí en Platón, ¿cómo haces para distinguir en un diálogo lo artístico, lo filosófico, lo moral? Es una locura eso, es todo junto. Digamos, este es no es estético, va todo junto porque, digamos, los personajes, cómo está forjado el diálogo, digamos, ¿no? No está dividido, decir, bueno, ahora viene la parte moral, pero esto tiene que ver con la parte epistemológica. Esa es una cosa actual, ¿no? Bueno, justamente era una pregunta que le quería hacer a él, a ver como casi espontáneamente, que sería, el mundo moderno, nosotros decimos, a partir del siglo XV, XVI, sabemos que hay una cierta ruptura con ciertas creencias donde la ciencia, el pensamiento, digamos, científico trata de decir,
bueno, acá Dios que no se meta, digamos. Nosotros vamos a pensar desde la razón, científicamente, a través de métodos experimentales, está la razón y justamente heredamos la palabra logía por todos lados, ¿no? Psicología, biología, por donde quieras está la palabra logía ligada a la ciencia. El culmen, principio del siglo XX, Círculo de Viena, donde aparecen los científicos y dice, hasta acá aceptamos que es científico, hasta acá no aceptamos que es científico. Y eso todo es charlatanería, además. Claro, todo charlatanería. Ahora, la filosofía es un problema porque no aparece estrictamente ligado a la ciencia, porque si no, bueno, entonces tendríamos que disolverla en la ciencia, y de hecho muchos filósofos han querido disolver la filosofía en la ciencia, ni tampoco podemos ligarla a la mera creencia, porque no usaríamos ningún tipo de deducción, ni ningún uso de la razón. Con lo cual, o bien la ciencia se transformó en un mito, porque en realidad está en una creencia donde solamente es ella, o también la filosofía tiene que tomar o abrevar en el mito, en tanto no puede solamente valerse de ciertos, ya lo dijo Kant, hay ciertos límites de la razón. Por lo tanto, siempre el enigma sobre el origen, los enigmas siguen estando. ¿Cómo lo ves vos eso? Sí, bueno, de hecho, ese deseo de separación entre las esferas que mencionaba Andrés y que estaba mencionando recién Augusto, forma parte de la modernidad, y en filosofía, a partir del siglo XIX, justamente se empezó a tratar de vuelta superar esa división de esferas, ¿no? Y como bien decía Augusto, la filosofía necesariamente tiene que abrevar en el mito o en ciertos saber mítico, dialogar con el arte y demás, ¿no? Y bueno, por eso me parecía interesante este discurso platónico, volver a los orígenes de la filosofía y ver cómo, digamos, este ámbito justamente intermedio y ambiguo, ¿no? Casi caótico, en el que se mezcla lo mítico con lo lógico, lo racional, aparece justamente como el lugar de la filosofía, ¿no? Como articulando, digamos, esos dos planos, ¿no? Esos dos mundos. Y está bueno también pensar el contexto en el que se da, ¿no? El diálogo, que es un banquete donde hay vino, donde hay una mujer que toca la flauta, donde hay música, que bueno, después la echan, ¿no? A la flautista, sí, pero porque estorba ahí entre los hombres, pero donde está Eros presente in situ, ¿no? Alcibíades de Sócrates, Alcibíades que le dice a Sócrates que lo quiere, qué sé yo, ¿no? El contexto mismo del diálogo es un contexto no científico, digamos. La discusión que se da en relación a esto no es una discusión lógica, hay celos, ¿no? Hay celos, se juegan todas estas fuerzas extrañas y poderosas que están en el campo del mito. Sí. La fuerza de la música, la fuerza de Eros, la fuerza de la poesía. Las pasiones no están desterradas acá. No están desterradas las pasiones. Exactamente, por eso es notable. Es un error muy grave eso, ¿no? Exactamente, por eso es notable que el tema del diálogo sea Eros, justamente el amor, y Eros como es este lugar intermedio que de alguna manera liga todo el universo. Es lo que hace que el universo no sea un universo en fragmentos, como el que vemos hoy. Claro, sino que justamente le da unidad al universo. Y ese lugar es el lugar del deseo, que también va a ser para nosotros el lugar de la fantasía. Exacto, y por eso nos interesa ver en el próximo bloque cómo esto es pensado en el arte, en el cine particularmente, ¿no? Y qué relación hay entre el cine y la filosofía en ese sentido, ¿no? Uno podría decir la filosofía piensa esto, trata de pensar ese ámbito de lo invisible, si ustedes quieren, de las pasiones y demás, y el arte es lo que trataría de hacer visible eso que piensa. Muy bien, buenísimo. Bueno, nos vamos entonces con un temazo de ¿quién, Martín? Nos vamos con un tema de Los Peligrosos Gorriones, proyector de cine, que tiene un poco que ver con todo esto. Vamos a escucharlo, seguro no sé, escuchalo, te va a gustar.
de luces que proyectan esta de la lente de una nube no permite ver la escena. En el protector del cine que ilumina el color y se velocidad en el carrete. Desde el foco pierde el sentido de la imagen. Puedo proyectarme y verme. Pensá en sintonía. El programa de filosofía de Radio Universidad. Analizar, fundamentar, reflexionar. Eso hicieron los grandes pensadores. Eso hacemos en la radio. Pensá en sintonía. El programa de filosofía de Radio Universidad. Tercer bloque de Pensar en Sintonía, gracias por seguir ahí. Hoy, ahora iniciamos este bloque que llamamos Al Filo de las Ideas, ¿no? ¿Qué queremos ver acá en este bloque Al Filo de las Ideas? Bueno, queremos ver las presencias de la filosofía fuera del concepto, ¿no? Nosotros, todos los que estamos acá, creemos que no hay filosofía solamente en el concepto, sino que también hay filosofía en el arte, tanto en la música, como en el cine, como hemos hablado de la poesía. Así que, ¿y por qué no también en la vida cotidiana, no? En otros programas hablamos de eso, como en la vida cotidiana a veces hay situaciones que reflejan algún concepto filosófico. Por supuesto, la filosofía lo piensa conceptualmente, ¿no? Pero no solamente el concepto, digamos, aloja filosofía, eso es lo que queremos decir. Así que hoy, ¿qué vamos a ver, Rafa? Entonces, ¿qué vamos a analizar? ¿Dónde está esa presencia filosófica fuera del concepto? Bueno, por ejemplo, el cine, como arte por excelencia del siglo XX, bueno, justamente nos sirve para pensar un montón de cuestiones y para pensar, por ejemplo, este tema que venimos tratando, ¿no? Del mito, el logos y ese espacio paradójico entre los dos, ¿no? Y en ese sentido nos pareció interesante pensar cómo en el cine aparece esto, ¿no? Por ejemplo, en un autor como David Lynch, que podríamos decir que usa el cine para construir, ¿no? Todo un espacio mítico, fantasmático, fantasioso, como quieran decirlo, ¿no? David Lynch, Rafa, para quien no conozca, ¿qué origen tiene? ¿Qué películas algunas que puedan ellos ver? Bueno, David Lynch es un cineasta norteamericano que está en actividad, digamos, está en un momento pleno de su creatividad todavía. Pueden ver películas como Corazón Salvaje, genial, Terciopelo Azul, Carretera Perdida, Una Historia Sencilla. ¿Una de las últimas cuál fue? La última fue Imperio, que es una película bastante compleja, dura, ¿no? Sí, es larga. Tremenda. Yo, si tuviera que recomendar, quizás Terciopelo Azul puede ser un buen comienzo. La serie Twin Peaks, vamos a hablar ahora justamente de Twin Peaks, que fue una serie que dieron en Canal 9 a fines de los 80, principios de los 90, increíblemente. Hay una película también y que justamente es notable porque construye, Twin Peaks es como una especie de pueblo mítico, claro, ¿no? Hay está como en un espacio fantasioso, ¿no? Twin Peaks es como Tebas, como, ¿no? las ciudades de los pueblos míticos, ¿no? Donde ahí pasa todo, está todo ahí contenido, ¿no? Sí, exacto. Y sí, una característica interesante del cine de Lynch y de otros cineastas también, ¿no? Podemos mencionar a Tarkovsky, también otro cineasta importante ruso, él sí está, digamos, fallecido, pero que también trabajó todos estos temas. Una cosa que a mí me pareció interesante, para retomar lo que decíamos en el bloque anterior, es estos personajes intermedios, digamos, ¿no? Que aparecen todo el tiempo en el cine de David Lynch y también en el de Tarkovsky, ¿no? En ese sentido, hay un poema, una frase que vuelve en la serie, en Twin Peaks,
que habla un poco de esto, que me parece interesante y que justamente siempre aparece dicha por un personaje, digamos, fronterizo, podríamos decir, ¿no? Demoníaco en el sentido socrático, ¿no? Fronterizo entre los dos mundos. Y la frase dice así: a través de las tinieblas de futuros pasados, el mago espera ver a uno que canta entre dos mundos. Fuego, camina conmigo. ¿No? Es bastante enigmática la cita leída así, pero habla justamente de ese espacio intermedio, ¿no? Y de la forma por ahí también de comunicarse que tienen estos seres como del umbral, que es contradictoria, oracular. ¿Qué significa todo eso? ¿No? El fuego camina conmigo, el humo, etcétera. Sí, y lo de la temporalidad paralela que mencionaba Augusto antes, ¿no? El futuro pasado. Porque hay que pasar a través de unas tinieblas de futuros pasados o futuros anteriores, ¿no? Esto es paradójico. ¿Qué quiere decir esto? Que el mito está en otro plano, digamos, ¿no? Como decíamos, no es que es una etapa, un plano intermedio entre dos planos que estarían en la misma dimensión, ¿no? Sino que es otra dimensión, justamente. Ahora, podríamos decir que es una pregunta, ¿no? Que les hago a ustedes que están acá. Pregunta complicada. Sí. ¿De filosofía pregunta? De lo que quiera. Justo de filosofía. Hay ciertas características entre los personajes intermediarios de Lynch, de Tarkovsky, que tengan alguna relación con Eros, con este ser enigmático, y en qué características físicas, características de lenguaje. Acá el filósofo estético McNamara te va a contestar. A ver. Bueno, sí, justamente si uno nota estos personajes, por ejemplo en Carretera Perdida, ¿no? Hay un personaje que se llama, que aparece en el guión como el hombre misterioso, no tiene nombre, ¿no? O bien en Twin Peaks aparece un enano, que también al mismo tiempo es un gigante, ¿no? Que también aparece como gigante. Otra contradicción más, ¿no? Si pensamos en el otro cineasta, en Tarkovsky, en La Zona, la película de La Zona, que es una película también de ciencia ficción, también aparece este acechador, ¿no? Que sería el Stalker, este acechador, que sería como este personaje que comunica el mundo ese enigmático con el mundo cotidiano, y son personajes que suelen ser deformes, ambiguos, que tienen algún defecto, ¿no? Algún defecto, sea en el habla, sea físico, y que son características del Eros platónico, ¿no? Que justamente no es ni Dios ni hombre, no se sabe muy bien qué es Eros, en definitiva. Pero es el único que nos puede llevar, ¿no? Que nos puede contactar con esa realidad terrible, ¿no? Que está siempre presente. Claro, esa realidad terrible que genera terror muchas veces, ¿no? Por eso el cine de Lynch es un cine que roza mucho el terror por momentos, ¿no? Un terror casi fundamental, ¿no? No un terror de monstruos. No, muy visceral. No, claro, es algo que no se puede... no es Scary Movie, digamos. No, exactamente. Pero porque Deinos, los griegos dicen Deinos, ¿no? Lo tremendo. Claro, porque es algo, porque justamente está en la frontera de ¿qué? De la razón y de la locura. El miedo que aparece, el terror que aparece en Lynch es el terror al abismo de la locura. Las películas de Lynch, de hecho, son bastante difíciles a veces de comprender porque están en ese entre, digamos. Y uno queda atrapado también, ¿no? En esa locura. Yo pensaba en la cuestión de lo de Tarkovsky, La Zona, Stalker, la película, que en realidad, como estábamos hablando, para retomar algo y que no se nos vaya demasiado, en la relación entre mito y logos, la relación entre este tipo de relatos extraordinarios y la razón que tiene que ser usada de un modo, entre comillas, científico, qué sé yo, aparece este lugar intermedio, pero también podría ser, a lo mejor no tanto que sea intermedio, que sea un otro lugar. De hecho, está lleno de pensamientos, aún dentro del psicoanálisis, que piensan los lugares desde otro lado. Por ejemplo, cuando en un momento determinado Freud está pensando la cuestión de lo pulsional, las energías. Uno tiene energías, tiene quantum, tiene libido, llámenle H, digamos. Tiene un montón de organismo viviente. Dice, pero esto pasa a la palabra, dice. De hecho, el psicoanálisis intenta mostrar que se trata de un camino de la palabra. Entonces, ¿cómo paso yo de la materia, lo orgánico, la pulsión, a la palabra? Es decir, acá pasa algo similar. ¿Cómo paso del mundo material, del mundo viviente, si quieren casi animalesco, a la palabra? Uno decía, al logos. Bueno, es porque es otra cosa, claro. Es porque es otro lugar. Y uno tiene depositado ahí el deseo, tiene depositado un montón de otras cosas que es como una novedad. Ahora, en Stalker está muy bueno porque, claro, esa zona a la que este personaje lleva, que es muy enigmática, es una zona, en realidad no es más que la zona del hombre, esa zona enigmática del hombre. ¿Dónde está uno
como para... Es un retrato de lo humano eso, ¿no? Es un retrato de lo humano. Puro eso. Uno puede estar con mucha seguridad en un lugar o puede estar en una zona enigmática. Bueno, pero hay que ir a la zona enigmática también. La filosofía, el arte trata de ir a las zonas enigmáticas, ¿no? Claro. Sí, seguro. No, me queda pensando en esto, si puede ser alguien puramente racional o puramente mítico. La respuesta es no. Necesitamos de las dos cosas y esta decisión esquizofrénica que generalmente ahora quizás criticamos y revisamos un poco más, pero que en la modernidad digamos fue el leitmotiv de ella. Me parece que habría que revisarla porque no nos ha favorecido en muchos aspectos, ¿no? Tenemos que recuperar un montón de saberes y ponerlos en juego para nosotros, ¿no? Muy bien, entonces recordad que estamos en Pensar en Sintonía, el programa de filosofía que va los jueves de 23 a 24. Hoy nos acompaña Augusto Romano, Martín Chicolini, como invitado Rafael Magnavara, que está hablando sobre David Lynch y su estética. Y por último, Rafa, ¿quería cerrar con algo? No, cortito nada más, que otra cosa que aparece mucho en estos autores y demás y que es interesante es cómo aparece la mujer, a veces la figura de la mujer como figura enigmática, y tiene que ver con esta superación de un tipo de pensamiento que fue un pensamiento de lo masculino, digamos, ¿no? De la modernidad, de pensamiento más de las divisiones, más duro y demás, y muchas veces la mujer aparece ahí como figura de ruptura, de una figura mística, digamos. Claro. Muy bien, entonces, gracias por estar ahí. Quédate que falta un bloque. Vamos a cerrar algunos temas que hemos abierto. Nos vamos con un tema, la danza del soñador, un instrumental, algo así.
Siempre hay razones para pensar a la poli. Pensar en sintonía. El programa de filosofía de Radio Universidad. En nuestra polis también hay otras voces. Pensá en sintonía @yahoo.com.ar. Facebook.com/Pensá en Sintonía. Llegamos al último bloque de Pensando en Sintonía, el programa de filosofía que va los jueves de 23 a 24. Gracias por estar ahí, es lo último, vamos a hacer un cierre ahora, pero antes queríamos decir algo del temazo que escuchamos. ¿De quién es, Martín? Sí, nos habíamos olvidado. El tema está compuesto por quien suele hacer la música en casi todas las películas de Lynch, que es Angelo Badalamenti, un genio total. Y justamente esta canción la elegimos porque es la canción del personaje que está en el medio, el que decía Rafa hace un rato, es el enano ese que cojitranco que anda dando vueltas por ahí. Y entonces hay una pregunta que a mí me gustaría hacer en relación a esto para ir cerrando y ver cómo lo podemos definir de una vez por todas. Si puede haber alguna relación entre lo que empezamos hablando, el campo del mito, el campo de lo que Augusto decía, las pulsiones, las fuerzas, etcétera, y el nivel el deseo, de la fantasía o del fantasma del que vos hablaste también hace un rato, cómo podemos relacionar estas cosas, y también con el logos, que era el tema principal. Sí, está bueno porque de hecho tratamos de hablar del cine en relación a ciertas escenas, ciertas imágenes, cierta contextualización, porque hablamos de cosas a veces abstractas, enigmas sobre el deseo, sobre la verdad, sobre la belleza, sobre el amor. Y generalmente los artistas tienen esa particularidad de poder decirlo con imágenes, poder decirlo con música, claro, sin necesidad de reducirlo. Con esto que queremos decir, si el deseo vos lo reducís, se acaba el deseo. ¿Qué quiere decir reducirlo? Si el objeto de tu deseo era tomar una gaseosa y te tomaste la gaseosa, se acabó tu deseo. Sería como estúpido, uno diría, pensar que el deseo humano tenga que ver con un objeto de la percepción o un objeto que yo consumo. Esa es la trampa moderna, que si vos consumís objetos vas a estar satisfecho un día. Y el deseo siempre tiene que estar en un lugar de enigma, en un lugar abierto. De eso hablan estos cineastas o estos artistas muy importantes. ¿Por qué? Porque es una construcción, una fantasía, no una fantasía en tanto mentira, porque eso también sería como también ridículo. Las fantasías se construyen, uno diría, desde niño, y ahí habría que distinguir entre fantasía individual y fantasías colectivas. Si nosotros decimos Casita de Tucumán, es una fantasía colectiva, y ya sabemos más o menos de qué nos estamos refiriendo, y para un suizo, Casita de Tucumán no le representa nada. En cambio, uno dice fantasías personales, uno dice, bueno, uno construyó su familia, sus noviazgos, sus relaciones con los hermanos. Algunos han sufrido de niños, han estado en lugares de mucha queja, de mucho dolor, algunos han enfermado. ¿Dónde estoy en la escena sería? Hay escenas más terribles, más patológicas, donde un campo terapéutico podría decir, bueno, a ver, muéstreme un poco sus fantasías y vamos moviéndolo de ese lugar, de esa escena. Y con los pueblos pasa igual. El mito, la fantasía, tienen que ir de la mano, porque uno construye sobre esa base. Ahora, obviamente que construye, ¿por qué? Porque del otro lado hay enigmas, por eso uno construye, porque uno no puede estar ante el enigma sin construir nada. Claro. Llama a la construcción, o sea, es un interrogante que merece una respuesta. Todos los pueblos están, y todos los seres humanos están ante el enigma del amor, el enigma de la muerte, el enigma del... Entonces construirse una respuesta alternativa ante eso, ¿no? Yo creo que mito y fantasía van juntos, pero está bueno distinguirlo las fantasías individuales de las fantasías colectivas, ¿no? Esas fantasías colectivas generalmente le decimos que son mitos, ¿no? O sea, los mitos individuales le diríamos fantasías, ¿no? Claro. Pero tienen... O fantasmas. O fantasmas, claro. Actualmente muchos filósofos se valen de estos conceptos de fantasmas, ¿no? Sí, yo pensaba, algo hablamos en el corte, ¿no? Pero me gustaría ponerlo en el aire esto, Augusto, que vos decís de los mitos de los pueblos, cómo nos representamos los argentinos, ¿no? Y cómo en función de esa representación actuamos y nos postergamos, ¿no? Y cómo la realidad muchas veces marca otras cosas, porque nos vemos como un pueblo muy postergado, sí, y sin embargo tenemos unos logros increíbles, ¿no? Y de esta sociedad postergada sale gente permanentemente apta y realmente muy calificada, y que va a esos lugares que no son postergados y triunfan, y vos decís, bueno, pero entonces no somos tan postergados como creemos, ¿no? No. Pero ¿cómo influyen, ¿no?, las construcciones que vamos haciendo? Mira, por ejemplo, la experiencia que tenemos nosotros acá del curso,
que esta universidad hace 30 años no existía. Claro. Y de hecho, hay muchas personas que no tenían acceso a la universidad, en sus fantasías era que no podían acceder a la universidad. Totalmente. ¿Su fantasía cuál es? La universidad no es para mí. ¿Por qué? Y mi papá nunca fue a la universidad, mi abuelo menos. ¿Yo qué voy a hacer en la universidad? Bueno, ¿cuántos alumnos tenemos nosotros que de alguna manera han modificado la escena fantasmática de que para ellos también es la universidad? Han modificado su escena fantasmática. Ni hablar. Y uno lo vive eso, y con mucha alegría. Sí, por supuesto. Rafa, ¿querías decir algo? Sí. No, en realidad me parece interesante para retomar un poco también lo que estudiamos a veces en las clases en relación al mito y al logos, esto de que ambas son palabra verdadera y cómo el mito, así como construye estas escenas son constructoras de verdad también, ¿no? Son constructoras de la verdad acerca de cómo nos miramos tanto como individuos como pueblo, ¿no? En ese sentido hay que insistir en que no es una construcción meramente ficcional, ¿no? Bueno, en psicoanálisis se habla mucho, ¿no? De que la verdad justamente tiene una estructura de ficción, ¿no? Estos relatos en realidad construyen nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad frente a eso enigmático del deseo, de las pulsiones y demás, que es necesario articular de alguna manera, ¿no? Darle un sentido, digamos, ¿no? Y muchas veces los artistas, al trabajar con imágenes, con personajes y demás, bueno, justamente lo que están dando es construir esa escena, darle un sentido, ¿no? Un sentido y una forma, digamos, ¿no? Que también es siempre colectivo, ¿no? Twin Peaks es el nombre del pueblo. Es el nombre de un pueblo. Las películas de Tarkovsky son en Rusia, en un contexto bélico, de posguerra, siempre el contexto es específico y colectivo, ¿no? Ninguna de las películas de las que estuvimos hablando ahora son películas de individualidades, sino siempre son pueblos, patrias, con ciertas así de problemáticas, la guerra, la explosión nuclear, etcétera, ¿no? Sí, yo quería, no sé si quería decir algo, Rafa, no, porque me quedaba pensando con que permanentemente es interesante, ¿no? Porque cada vez que decimos fantasía, ¿verdad? Pero bueno, pero hay que, ¿verdad? Como que no nos permitimos, no sé si no nos permitimos, pero como tenemos cierto resquemor a decir que es la fantasía y que es la verdad, ¿no? Lo que quiero decir es lo siguiente: creo que el mito y el logos ponen en jaque la noción de verdad moderna que todos manejamos, que es la de correspondencia. Sí. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces decimos, sí, el mito es verdadero. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no es verdadero? Porque no se corresponde con la realidad. ¿Pero qué es la realidad? ¿No? Porque manejamos una noción de verdad, que es la verdad científica, y que no es la única noción de verdad, ¿no? La famosa noción de verdad de que lo que pensamos o lo que decimos se corresponde con la realidad. Si se corresponde es verdadero, si no falso. Bueno, esa es una noción de verdad, la noción de verdad de la ciencia que ha tomado la ciencia de Aristóteles, pero que ha tenido éxito en la ciencia, pero que para nada es la única. Entonces acá, verdad o no verdad, es precisamente lo que estamos poniendo en discusión. O sea, preguntar si el mito es verdadero es como redundante, no tiene sentido preguntarlo. Si vos preguntas, ¿el mito es verdadero?, la contrapregunta es, ¿qué es la verdad? Porque si la verdad es lo que dice la ciencia, no, pero no es la única noción de verdad. Uno podría decir, ¿es la noción de verdad de la ciencia verdadera? Y de hecho la palabra también es realidad. Por supuesto. Porque uno dice, la cuestión de la concordancia entre lo que uno piensa y la realidad, obviamente que uno tiene que pensar que es la realidad también, porque la realidad también es construida. Por supuesto. Los científicos se jactan de estar tan cerca de los datos y los datos y los datos, pero los datos también son una construcción. No hay la realidad, hay que construirla, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la ciencia resuelve, funciona y va por otro lado sus éxitos, pero no, digamos, por esto, ¿no? Me parece a mí. Entonces, digo, porque hay como un cierto resquemor al decir, ¿no? Verdad, falsedad, si el mito es verdadero o no es verdadero. Digo. Y también que heredamos todos, me parece. Esa cosa también falsa, tonta, de que relacionar el mito con lo monstruoso, ¿no? Con que es el reflejo de lo monstruoso. Sin embargo, también nos podemos acordar de ese famoso el cuadro de Goya, El sueño de la razón, con el sueño del lobo, podríamos decir. ¿Qué pasa cuando el lobo sueña? Ahí monstruos, salen vampiros, murciélagos, gatos negros y todos seres. Sí, la razón cuando construye puede construir monstruos también, ¿no? Puede construir monstruosidades. Por supuesto, y puede cometer las atrocidades más grandes. Sí, el siglo XX fue el siglo XX fue un siglo estrictamente racional y fue el siglo donde mayor barbaridades se cometieron. Y ahí volvemos a Tarkovsky, ¿no? Con la guerra, la explosión nuclear y todo eso. O sea, fíjate vos qué interesante, yo siempre lo digo, en los peores atropellos a través de la esclavitud,
las presas atropellos a través de las guerras se cometieron en los siglos en donde se jactaban precisamente de no hacer eso. Exactamente, sí. Digo, porque la esclavitud, el siglo de la esclavitud no fue el siglo IV antes de Cristo, no. Fue el siglo XVIII. Fue el siglo en el que soñamos con la paz perpetua. Claro, ¿no? Fue el siglo de la razón, de ilustración. Y en ese siglo, los mismos tipos que decían estas cosas comerciaban esclavos de una manera pero inhumana e impensable para la antigüedad. ¿No? Digo, y quemaban obras, ¿no? Rousseau quemaban obras sí. y las herejías y todas esas cosas. Digo, sucedieron en la modernidad, no sucedieron en la época clásica, ¿no? Digo, hablando de esto de la razón, ¿no? ¿Qué tan, a dónde nos lleva la razón, ¿no? Un poco lo que vos decías del sueño de la razón es muy interesante. Necesitamos las dos cosas. Bueno, muy bien. Te agradecemos que hayas estado ahí. Ha sido un programa muy intenso. Espero que te haya servido para seguir estudiando. Seguí adelante, queda tiempo todavía, prepara bien los exámenes, seguramente tenés a estos profes en el curso, les puedes pedir un autógrafo después de esta clase, si querés, no te lo van a cobrar, así que bueno, como parte del mito. Y ver si son mito o realidad, así que bueno, te agradecemos mucho, Rafa, por haber venido y habernos acompañado en carácter de invitado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer siempre. Y bueno, Augusto, un placer, gracias. Bueno, buenas noches, gracias. Martín, también, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Y Matías, que nos banca en el control y que nos hace las señas correspondientes. Muchas gracias, Mati. Chao.